Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que podemos estar juntos una semana más adorando el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar pidiéndole a Dios que Él nos bendiga en este tiempo, que nos permita dejar nuestras preocupaciones en Él y estar así atentos a su palabra, a lo que quiera decirnos esta mañana. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos das para alabar tu nombre, para glorificarte a ti, Señor. Y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, escuchar tu voz en tu palabra, la aplicación de la misma, Señor, por tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Y por ello, Padre, quisiéramos suplicarte ahora por todas aquellas preocupaciones que tenemos. Si hay hermanos o hermanas que están delicados de salud, Señor, ponemos esa preocupación, Señor, en tu altar. Al igual si tenemos familiares que están delicados de salud, Señor, atacados por esta pandemia, Señor, queremos poner eso también en el altar de las oraciones. Suplicándote, Señor, que si hay también preocupaciones por el sustento diario, también, Señor, las dejamos en ti. De tal manera, Señor, que tú puedas liberar nuestros pensamientos y nuestras emociones de aquellas preocupaciones. Y que tu paz, tu gozo, Señor, vengan a nuestras vidas, Señor, de tal manera que tu palabra sea, Señor, el ungüento que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu. Padre, permíteme ahora, Señor, suplicarte por mi propia persona, Señor. Padre, usa mis labios, Señor. Pon orden, Señor, en mis pensamientos, de tal manera, Señor, que seas tú quien esté hablando a cada uno de nosotros. Padre, reconocemos nuestras debilidades y a través de ellas, Señor, queremos suplicarte que tú nos fortalezcas, nos animes, nos protejas de nosotros mismos. Señor, usa mis labios, por favor, esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, entramos a lo que son los versos 15 al 17 de la carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia de Colosas. Por cierto, iglesia que el apóstol Pablo no fundó, sino que fue fundada por un hombre llamado Epafras. Y como hemos visto, en la oración que hace el apóstol Pablo del verso 9 al 14, el pedido del apóstol Pablo para que estos hermanos crezcan en su vida espiritual, para que puedan discernir la voluntad del Señor y puedan andar en su vida cristiana obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandatos del Señor. Sin embargo, había temor por enseñanzas que estaban entrando a la iglesia de Colosas. Y no solamente a la iglesia de Colosas, a mi entender, es a las iglesias que estaban asentadas en todo el valle del Ico, vale decir la iglesia de la Odisea y la iglesia también de Hierápolis, porque el mismo Pablo dice que después que se haya leído esta carta en Colosas, se pueda leer también en la Odisea y seguramente también en la iglesia de Hierápolis. Mis hermanos, de parte de los judíos, los creyentes de Colosas, los judíos decían que había que seguir con el ritualismo judío para alcanzar la salvación. De parte de los griegos y de parte de los romanos, había que buscar cierto conocimiento escondido, de tal manera que se pueda acercar uno a Dios. Sí, eso encontramos, por ejemplo, en los capítulos 2, versos 4, verso 8, verso 16, verso 18, verso 20. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Para que podamos notar el tremendo peligro que corrían estos hermanos en Colosas, en la Odisea, en Hierápolis, acerca de su estabilidad espiritual y de la seguridad de su salvación en Cristo. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 2. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ya había que tener cierto cuidado de personas muy elocuentes con su palabra, en las palabras, pero no en la enseñanza correcta. Verso 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. De alguna manera, tanto judíos como griegos y romanos estaban tratando de confundir a los creyentes, hablando de que Cristo no era suficiente para la salvación. Por lo tanto, había que tener cuidado porque eso podía desestabilizar la iglesia espiritualmente hablando, quitándole la seguridad de su salvación. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tradicionalismo judíos. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados en su propia mente carnal, buscando intermediarios, como si no fuera suficiente la persona de Cristo. Verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Otra vez, el sentido de una autocomiseración con uno mismo, tratando de castigar el cuerpo para dejar ver la vida espiritual, cosa que no es correcta. Así que todas estas cosas ponían en peligro la estabilidad espiritual y la seguridad de la salvación de los creyentes en Colosas. Así que aquí tenemos un serio problema que podríamos nosotros también en este tiempo estar atravesando nosotros. Al igual que ellos en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta carta. Pensando en nuestra realidad que tenemos hoy en día nosotros, golpeados por esta pandemia que azota cada día a miles y miles de personas, incluyendo también creyentes. Eso hace que tengamos la necesidad de sostenernos emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Y obviamente nuestro sostén emocional, mental y espiritual está en las seguridades que tenemos en la palabra y en la seguridad que tenemos comunión con Dios, que tenemos una relación personal con Cristo. Pero si viniera alguien y nos dijera que estamos engañados y que estamos confundidos y que lo que hemos experimentado con Dios no es suficiente para acercarnos a Él, eso realmente sería devastador frente a las circunstancias que estamos viviendo, porque nos quitarían nuestras seguridades, la seguridad que tenemos de que si partimos de este mundo estamos en la presencia de Dios, de tal manera que nos dejaría sencillamente sin esperanza, sumidos en la realidad que vivimos y la realidad manejando nuestras vidas y ya no con gozo y alegría viviendo para aquel que es creador de todo y sustentador de todo. Por eso esta mañana vamos a hablar acerca de la grandeza de Cristo, que me parece a mí es lo que encierra en estos versos del 15 al 17. Obviamente, el pasaje completo tendría que ser del verso 15 hasta el verso 23. Pero esta mañana solo vamos a tocar del verso 15 hasta el verso 17 para contestar esta pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque ahí radican nuestras seguridades. Ahí radican las convicciones que tenemos acerca de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios y de nuestro destino eterno también. Las circunstancias de la vida no son determinantes para nosotros. Lo único determinante es nuestra relación personal con Cristo y el lugar que tenemos en su presencia si salimos de este mundo. ¿Quién es Jesús? Bueno, a la luz de estos versos vamos a tratar de contestar esa pregunta, ¿quién es Jesús? Verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y me parece que la primera afirmación contundente que tenemos del apóstol Pablo hacia los creyentes en Colosas es, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Sí, Él emplea esta expresión, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, con esta expresión, el apóstol Pablo está afirmando que Jesús es Dios, porque es la representación exacta del Dios invisible
El término que se emplea ahí, la palabra griega que se emplea ahí es una palabra que se usa en relación para describir la relación que hay entre Dios el Padre y Cristo. Es decir, Cristo tiene todas y cada una de las características que tiene Dios el Padre. Por esta razón, frente a la pregunta de Felipe, ustedes recordarán, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Felipe le hace una pregunta y le dice, Señor, muéstranos al Padre en Juan 14, verso 8. La respuesta que recibió de parte de Jesús fue la siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Obviamente está refiriéndose a todas las características que tiene Dios el Padre, también las tiene la persona del Señor Jesucristo. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar es de la misma sustancia o esencia del Padre. Sí, por eso empieza el verso diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. Tiene la misma idea. O 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 4, cuando dice, Cristo, el cual es la imagen de Dios. O Colosenses 1:18, cuando el apóstol Pablo menciona, dice, y agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Todos estos versos nos llevan a la contundente afirmación que el Hijo es de la misma esencia del Padre y por lo tanto Dios. Podemos afirmar lo mismo en otros versos de la Escritura, como Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que se nos revela la relación que hay en el seno de la Trinidad, y por lo tanto, cada uno participa de la misma esencia. O el texto que tenemos en Hebreos capítulo 1 y el verso 3 que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Con toda claridad el apóstol Pablo y nosotros podemos afirmar la misma idea. No hay duda que Jesucristo es Dios. Y el apóstol Pablo quiere dejar por sentado eso claramente en la mente de los creyentes en Colosas. Pues justo su oración en el verso 9 empieza, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nuestra salvación depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Y para seguir afirmando que Jesús es Dios, nos muestra otra característica más que Jesús tiene como Dios. Sí, miren lo que dice en la parte B del verso 15. Dice, el primogénito de toda creación. Y aquí nos habla de la superioridad de Cristo. Él es eterno. Verso 17 en la primera parte dice, Él es antes de todas las cosas. Ahora sí tenemos que reconocer algo. El término primogénito se usa en dos maneras en la Biblia. Se usa en primer lugar para hablar del primer hijo nacido, pero también se usa para hablar de preeminencia, de rango, de jerarquía o de superioridad. Y de acuerdo al contexto en el que está la palabra, uno puede darle el sentido correcto. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice lo siguiente, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Obviamente, Israel no era la primera nación que existió en el mundo, pero está hablando aquí de rango, de jerarquía, de posición delante de Dios. Ahora es claro entonces, este texto habla de superioridad, de jerarquía, al igual que el Salmo 89 y el verso 27, donde dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 1, verso 15, es que Cristo es superior a toda la creación, pues luego va a decir que todo fue creado por medio de Él y para Él. O como dice el verso 17, Él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, está exceptuado Cristo de las cosas creadas. Otra vez, apuntando a la eternidad de Cristo,
Pues como ya hemos notado en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vemos la relación que hay desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, realmente nos emocionamos cuando escarbamos de tal manera en la palabra de Dios que nuestra alma se satisface y nuestro corazón se mantiene firme en la roca de nuestra salvación. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Comparte la misma naturaleza del Padre, la misma esencia del Padre. Jesucristo es Dios. Él es superior en rango a todo. Él es preeminente, Él es eterno. Jesús es Dios. Así que nuestra seguridad en cuanto a nuestra salvación está totalmente firme, afincada en la roca que es Cristo. Que nadie nos mueva de nuestras convicciones de fe. Que ninguna circunstancia nos prive de esa seguridad que tenemos, de la relación personal que tenemos con Dios, de haber sido hechos hijos de Dios, porque el eterno Hijo de Dios vino a este mundo para entregar su vida por cada uno de nosotros. Oh, hermanos, yo sé, uno no sabe el día que parte de este mundo, pero lo que sí nos tiene que dar tranquilidad, gozo y alegría es que el día que partimos de este mundo, ese día también estamos en el Señor, con el Señor. Y eso debe llenarnos de tranquilidad cada día. Debe darnos seguridad en medio de tantas inseguridades que se ciernen en las circunstancias de nuestras vidas. Jesucristo, Jesús es Dios. Y debemos descansar en esa verdad que nos enseña la Biblia. ¿Quién es Jesús? Entonces, en primer lugar, verso 15 afirma Cristo es Dios. Pero en segundo lugar, verso 16 nos habla de que Cristo, siendo Dios, también es creador de todo. Y esa es otra declaración contundente acerca de esta pregunta. ¿Quién es Jesús? La respuesta, obviamente, Jesús es Dios y creador de todas las cosas, según lo refiere el verso 16. Podemos decir, en primer lugar, que siendo creador, Él es el medio por el cual todas las cosas llegaron a existir. Sí, las palabras en Él puede ser entendida en el sentido instrumental, es decir, por medio de Él o dentro de Él. La idea entonces es que todo lo que hay en la creación tiene su origen en la persona de Cristo. Así que enfáticamente el apóstol afirma que todo lo creado es obra de Cristo. Tanto las cosas invisibles, como dice aquí en el verso 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y está refiriéndose a las cosas invisibles. Así que el Señor es creador también de todas las cosas invisibles, aunque aquí de repente muchos pueden ver rasgos de jerarquía, de autoridad, de dominio. Sin embargo, por encima de todo ello está el Señor Jesucristo. Cristo es creador de todas las cosas invisibles. Así que esto no deja duda que Él es el creador de todo ser espiritual que hay en el universo. Y si Él es creador de todo ser espiritual que hay en el universo, todo ser espiritual que hay en el universo también está sujeto para la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los seres espirituales están sometidos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo también afirma que las cosas visibles son obras de Cristo. Y por ello
hace referencia entonces también a las cosas visibles. Aquello que es perceptible a nuestros sentidos, o aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver también, físicamente hablando, todo ello también es obra de Cristo y también está sujeto bajo la autoridad del Señor. Cristo es creador de todo. Pero es interesante, no solamente habla de cómo llegaron a existir estas cosas, las cosas visibles e invisibles, sino que también habla del propósito de haber creado todas estas cosas. Por eso, en segundo lugar, pensando en Cristo, creador de todo, es que Cristo también es la razón y objeto de la creación. Sí, así encontramos en la segunda parte del verso 16. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, encerrando así la razón y objeto de la creación. El apóstol deja sentado el propósito de la creación, de las cosas visibles e invisibles. Enfatiza que todas fueron creadas para glorificar a Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Desde el principio hasta el fin, el orden de la creación está ligado a la persona de Cristo. Me parece a mí que Pablo no encontró palabras más vívidas para expresar que toda la creación debe exaltar al Hijo de Dios. La creación fue hecha para glorificar a Cristo, para glorificar el nombre de Cristo, para exaltar el nombre de Cristo. Eso nos lleva otra vez de regreso hasta Génesis, a la primera pareja en el huerto del Edén, en la presencia de Dios, cuya razón de existencia era glorificar a Dios, sometiéndose en obediencia al Señor, obedeciendo la voluntad de Dios. Lo que el apóstol está afirmando con todo esto es que los seres angelicales, los seres espirituales y todas las cosas físicas creadas han sido hechas para glorificar el nombre de Cristo, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Eso nos lleva a una pregunta que tenemos que hacernos todos esta mañana. ¿Y tú? Con tu vida, y yo con mi vida, ¿estamos glorificando a Cristo? ¿Estamos exaltando el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo somos en nuestra familia? ¿Qué mostramos en nuestra familia? ¿Estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? Porque si es así, de esa manera estamos exaltando el nombre de Cristo con nuestro testimonio en la familia. ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo nos desempeñamos en nuestras funciones y responsabilidades diarias en el trabajo? Si estamos haciéndolo como el Señor dice, tanto en Efesios como en Colosenses, hablando acerca de la vida cristiana. Si hacemos todas las cosas como para el Señor, entonces en nuestro trabajo también estamos glorificando a Dios, también estamos exaltando el nombre de Cristo, estamos glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo somos en nuestra comunidad, en nuestro vecindario? De la manera como respondemos, cómo nos relacionamos con otras personas. Si estamos amando al prójimo, si estamos siendo misericordiosos, si estamos siendo bondadosos, entonces las personas alrededor nuestro, nuestros vecinos, nuestros amigos, pueden ver en nuestras vidas, estamos exaltando el nombre de Cristo, estamos glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo somos entre nosotros como creyentes? ¿Estamos amándonos unos a otros? ¿Estamos respetándonos unos a otros? ¿Estamos orando unos por otros? Que es todo lo que nos manda la Escritura. Entonces estamos exaltando, estamos glorificando el nombre de Cristo también en nuestra relación como hermanos en Cristo. Y en lo personal, ¿cómo soy? ¿Cómo soy yo?
Percibo mi necesidad de estar en la presencia de Dios. Paso tiempo estudiando la palabra. Pasamos tiempo cultivando nuestra relación con Dios. Estamos meditando en nuestras debilidades. Estamos suplicando a Dios por esas debilidades que tenemos. Estamos preocupados por cómo el mundo nos ve como creyentes. Estamos madurando en la vida espiritual. ¿Dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas? Si es así, entonces también estamos glorificando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que tenemos muchas cosas que pensar. Para los colosenses era importantísimo lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Porque podían relajar su vida espiritual, podían relajar su comunión con Dios. Estaban creciendo de una manera ordenada, estaban creciendo sostenidamente como creyentes. Sí, uno lo puede ver en los primeros versos, cuando el apóstol Pablo les habla, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estaban creciendo como una planta fuerte, robusta, pero había todos estos peligros que se cernían dentro de la misma iglesia y que podía quitarles a ellos la seguridad de su salvación y seguir caminando hacia la madurez espiritual. Al igual que nos puede pasar a nosotros por las circunstancias que estamos viviendo. A veces nos sumimos tanto en el dolor de aquello que estamos experimentando que nos olvidamos de buscar al Señor. Y nos resentimos. Y aquello que parecía estar firme en nuestras vidas va desapareciendo. Va desvaneciéndose. Y nos quedamos completamente inseguros. Jesús es Dios. Jesús es creador de todas las cosas. Pero en tercer lugar, verso 17, el apóstol Pablo también nos dice que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Así dice verso 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y hermanos, esto es tan importante por las circunstancias que vivimos, es tan importante por la seguridad que necesitamos en medio de aquello que nos parece un caos, en medio de aquello que parece que nadie está en control de nada. Pero no, aquí la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas. Dice, Cristo es quien sostiene la creación. Cristo es la persona que preserva, que mantiene la existencia de todo lo creado. Él es el principio de la cohesión del universo. ¿Qué quiero decir con cohesión? Es decir, Él es quien le da continuidad. Él es el que mantiene en armonía, el que mantiene en unidad todas las cosas en este mundo. Él imprime sobre la creación la solidaridad que hace que este mundo sea lo que es, no un caos. Aquí está inmerso el pensamiento de la preservación. Jesús es el principio de todas las cosas, pero Jesús también es el sustentador de todas las cosas. Sí, hermanos, el mundo, la creación funciona perfectamente. Cada día la tierra gira alrededor de su eje. Vemos al sol, mientras la tierra gira, aparecer en el firmamento y por la tarde desaparecer. Vemos todas las cosas que Dios ha creado en orden y armonía. Pero nosotros, los seres humanos, somos los que causamos tremendo caos en la creación de Dios. Por eso la Escritura habla de que la creación gime también por el tiempo final, por aquellos tiempos donde tendremos cielos nuevos y tierra nueva, donde todo volverá a ser perfecto, como nos dice Isaías. Habrá
paz y buena relación entre los seres humanos y el mundo que le rodea. Por eso habla de un niño pastoreando leones, pastoreando tigres, porque todo será en armonía. Por ahora todo nos parece que está fuera de control. Sin embargo, la Escritura nos habla de que Cristo es la razón de la creación y también quien cohesiona la creación, quien le da sostenibilidad a la creación. Por eso, mis hermanos, la tierra sigue produciendo todo lo que nosotros necesitamos para seguir existiendo. El aire, los alimentos, todo está en su lugar porque Cristo así lo hace. Para que tú y yo sigamos disfrutando de lo que tenemos en este mundo. Para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Por eso la pregunta que tendríamos que hacernos esta mañana es si tú y yo estamos glorificando el nombre de Cristo. Creo que la única manera de glorificar el nombre de Cristo es viviendo a Cristo en nuestras vidas. Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida de Cristo viviéndose en nuestras propias vidas, dejando notar quién es Él. Al igual como Cristo, en Juan 17, Padre, yo te he glorificado a ti. Y esas palabras tenían que ver con que Cristo fue totalmente obediente a la voluntad del Padre. Y de esa manera estaba